Sean todos bienvenidos al curso de termodinámica. Es para mí, Israel Steinau, un gusto el que estén en esta asignatura. Para iniciar, comenzaremos con las bases fundamentales de la termodinámica y comenzaremos por ver sus definiciones. Según Sengel, para el año 2012, nos dice que la termodinámica se puede definir como la ciencia de la energía. Según Mendes, en los años 90, dice que la termodinámica se define como la ciencia de la energía y que la energía se puede considerar como la capacidad de causar cambios. Nosotros consideraremos la termodinámica como la ciencia que se ocupa de la energía, de la materia y de las leyes que rigen sus interacciones. Tenemos dos enfoques de la termodinámica. Tenemos el enfoque clásico y el enfoque estadístico. Comenzaré hablándoles del enfoque estadístico, el cual este lo ve de un nivel microscópico, con énfasis en la estructura molecular de la materia. Para nuestro caso, trabajaremos con el enfoque clásico, el cual se basa en los fenómenos físicos macroscópicos relacionados con calor y temperatura. Pero este no se limita a estudios de estados de equilibrio y las transformaciones que puedan representarse por una serie continua de los estados de equilibrio. Entonces, nosotros vamos en esta asignatura a conocer sobre los tres estados de equilibrio principales de la materia, el sólido, líquido y gas, aplicados a la termodinámica, en donde nosotros podemos encontrar diferentes puntos de coexistencia de estos estados dependiendo de qué nos estemos enfrentando. Podemos hacer diagramas presión-volumen para así saber en qué estado nos encontramos justo en ese momento, para así hacer determinaciones correctas y una evaluación correcta de todos los refrigerantes que podemos usar para el caso de los aires acondicionados, del agua que podemos estar utilizando o que se nos puede estar evaporando para el caso de los silos, para el caso también de sistemas de enfriamiento para alimentos. Entonces debemos de saber en qué estado estamos para saber cuál acción o medida debemos de aplicar. Y en esto nos ayuda la termodinámica. Entonces, ¿para qué sirve la termodinámica? Nos sirve para diversas funciones, entre las cuales tenemos motores y máquinas, procesos químicos, medio ambiente, refrigeración, biología y la energía. Para máquinas y motores, nos sirve principalmente para la conversión de energía, ya que la termodinámica explica cómo transformar el calor en trabajo mecánico, en los motores de combustión interna o en las turbinas. También nos sirve para la eficiencia térmica. Permite calcular el rendimiento de máquinas térmicas y diseñar sistemas más eficientes. Y acá viene el tercer punto, los ciclos termodinámicos. Entre estos ciclos está el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto y el ciclo Diesel. El ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que puede existir. Entonces, nosotros desarrollamos máquinas térmicas enfocadas en el ciclo de Carnot, ya que esta va a ser el punto máximo que nosotros podríamos tener en las máquinas que estamos diseñando. Sin embargo, sabemos que en la realidad jamás vamos a poder alcanzar esta eficiencia que calculamos con Carnot, pero sí nos sirve como punto máximo para saber qué tan eficiente podría llegar a ser la máquina que yo estoy elaborando. Entonces, así de lo parte que nosotros podemos diseñar teóricamente a la realidad, ya tenemos un parámetro bastante exacto de cómo se va a comportar nuestra máquina para los diferentes estados o sistemas en los que estemos nosotros trabajando. En procesos químicos nos sirve para el equilibrio térmico y determina las condiciones bajo las cuales una reacción alcance el equilibrio. Entran también los temas de entalpía y entropía, ya que así podemos predecir si una reacción que es espontánea, cuánta energía puede liberar o absorber. Y también nos sirve finalmente para el diseño de reactores y así controlar la temperatura, presiones
y conversiones en los procesos industriales. En medio ambiente, la termodinámica se aplica en el análisis energético de sistemas naturales para evaluar los flujos de energía que existen en los ecosistemas. También ayuda para determinar la contaminación térmica, estudiando cómo el calor residual puede afectar el agua y la atmósfera. Y también en los temas de sostenibilidad, con el diseño de tecnologías limpias y aprovechamiento de recursos energéticos. Esto principalmente con la utilización de la energía eólica, de la energía solar, haciendo así los sistemas más eficientes. En refrigeración, nos ayuda con el ciclo de refrigeración y el ciclo de comprensión de vapor, que es el Carnot invertido, y se basa esto en principios termodinámicos. En la transferencia de calor, optimizando el diseño de los sistemas de enfriamiento y con el coeficiente de desempeño COP, el cual es muy importante cuando nosotros estamos instalando aires acondicionados para saber cuál va a ser la eficiencia del sistema de refrigeración. Esto principalmente para casas, pero también nos puede servir para el sistema de refrigeración que apliquemos en las plantas agroindustriales donde podemos desempeñarnos y así saber qué tan eficiente es nuestro sistema y si es necesario hacer un cambio o un nuevo diseño para mantener siempre la cadena de frío en los alimentos. En biología, nos ayuda con la bioenergética y explica cómo las células transforman la energía química, principalmente las funciones de ATP, en la homeostasis térmica, analizando cómo los organismos regulan su temperatura interna y en los procesos metabólicos permite entender la eficiencia y la dirección de las rutas metabólicas que siguen los organismos. Como generación de energía eléctrica en las plantas termoeléctricas hasta energía solar, nos sirve para poder hacer su diseño e implementación. En el almacenamiento de energía, evalúa la eficiencia de baterías y en la transición de energía ayuda a comparar fuentes renovables y no renovables en términos de eficiencia y de sostenibilidad. Existen diferentes aplicaciones, por ejemplo, en paneles solares, en ciclos de refrigeración, en máquinas industriales como la que vemos acá en esta imagen, una marmita, para saber cómo es la transferencia de calor que existe en ella y la marmita nos sirve para elaborar diferentes productos como salsas, jugos, mermeladas y entonces debemos de saber cuál es la eficiencia energética que tiene nuestro equipo para así poder darle un buen uso o ver si es necesario el cambio de un diseño. Asimismo, tenemos un video en donde nos explican más sobre la termodinámica y su aplicación en la sociedad, porque no solo lo aplicamos en la parte industrial, sino que también lo podemos aplicar, como ya veíamos, en la ¿Conoces sus parte aplicaciones en nuestro diario vivir? A continuación te explico los más comunes. 1. En la preparación de alimentos. Un ejemplo podría ser cuando calentamos una bebida en la estufa o cuando colocamos una bebida dentro del refrigerador para que se enfríe. Aquí la termodinámica está siendo aplicada para disminuir su temperatura. 2. La función de los electrodomésticos, en específico de los refrigeradores y los aires acondicionados. Estos utilizan ciclos de compresión y expansión de ciertos gases, transfiriendo calor para mantener una temperatura adecuada. Los motores de los automóviles se basan en los principios de la termodinámica, pues convierten la energía química del combustible en energía mecánica mediante la expansión y combustión que se da dentro de los cilindros. 4. La generación de energía eléctrica. Sus centrales utilizan la energía térmica de la combustión de los. Como vemos entonces, la termodinámica no solo se aplica en la parte industrial, sino que nosotros ya la hemos venido aplicando de manera empírica en nuestro diario vivir. Pero ahora, en esta asignatura, vamos a conocer cómo podemos aplicarla más y también cómo podemos medirla para las diferentes funciones que tenemos, no solo en la parte de la industria alimentaria, que es la parte que nos compete, sino también en nuestro diario vivir. Para aplicar la termodinámica, también es importante
hacer unas definiciones básicas e iniciaremos con los sistemas de unidades de medida. ¿Y qué son estos sistemas de Pulgar unidades o de con tu medida? pie algún objeto o distancia? Este método hace parte del sistema de unidades de medida. Aquí te contamos de qué se trata. Los sistemas de unidades son un conjunto de medidas estándar que sirven para calcular longitudes, masa, tiempo, fuerza y mucho más. Se componen de unidades básicas y derivadas, creadas para entender mejor el proceso de medición. Los más comunes son el Sistema Internacional de Unidades y el Sistema Inglés. Sistema Internacional de Unidades. Estas unidades son la referencia internacional de medición que la mayoría de personas usan en el mundo. Su función es establecer unas reglas básicas sobre cómo se deben medir las cosas para tener los mismos referentes en todas partes. En esta tabla encontrarás la magnitud, es decir, una cantidad medible a la cual se le pueden asignar distintos valores. También el nombre de la unidad base y el símbolo usado en este sistema internacional. Por ejemplo, para medir una distancia o longitud se utiliza el metro, que se simboliza con la letra M. El tiempo se mide en segundos. Su símbolo es la S. La masa se mide en kilogramos y su símbolo es kg. La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios y es simbolizada por la letra A en mayúscula. La temperatura se mide en Kelvin y su símbolo es K. Para medir la cantidad de sustancia se utiliza el mol, que se escribe tal cual. Por último, la intensidad luminosa se mide en candelas y se simboliza con las letras CD. Sistema inglés o anglosajón. El sistema inglés o anglosajón es un conjunto de unidades no métricas que se utilizan como medida principal en Estados Unidos y en algunas partes del Reino Unido. Se basa en la pulgada, el pie, la yarda y la milla. Sin embargo, estas unidades están siendo reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades. Como vemos entonces, tenemos dos sistemas de unidades de medida principales. Con los años se han creado varios sistemas de unidades, pero los más comunes, como veíamos, son el inglés y el Sistema Internacional de Unidades. Acá en El Salvador tenemos una combinación de ambos y es importante que vayamos ya normalizándonos al sistema internacional, en donde vemos aplicado nosotros el sistema inglés, principalmente en las gasolineras, ya que ahí todavía tenemos galones de gasolina, cuando este ya debería de ser en litros. Y así algunas otras ejemplos que podemos mencionar, en donde todavía tenemos sistema inglés. Por ejemplo, hay terrenos que todavía se miden en varas cuadradas y no en metros cuadrados. Y hay que ir haciendo ya este cambio para ser más uniforme con todo el mundo, pues el más común y más aceptado es el sistema internacional. En las clases posteriores nosotros vamos a trabajar la conversión de estos sistemas de unidades para ya ir entrando a la parte de la termodinámica e irnos familiarizando con todos los temas que debemos de conocer para las siguientes clases. Por el momento, esto ha sido todo. Solo me queda agradecerles por haber prestado la atención y esta presentación queda acá a su disposición para que ustedes puedan revisarla en el futuro. Muchísimas gracias. Pasen un feliz día.